Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias esta noche porque nos permites estar reunidos para escuchar tu palabra. Gracias por lo que tienes que decirnos, Señor. Te queremos pedir que este mensaje llegue no solamente a nuestra mente, sino a nuestro corazón y nos permitas cada vez más acercarnos a las personas de tu agrado, Señor, por las personas que tú quieres que seamos. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das, por tu misericordia, Señor. Gracias por los que estamos aquí conectados y también gracias por los que podrán ver el video después. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús, te queremos pedir cuidado para ellos, Señor. Amén. Vamos a comenzar. El capítulo que vamos a ver el día de hoy es Lucas 16. Ya desde algunos capítulos atrás habíamos estado escuchando que el Señor estaba hablando a través de parábolas a sus discípulos principalmente, pero también tenía ahí alrededor de él, pues a los fariseos, ¿no? Estas personas que siempre muy conocedoras de la ley, muy estrictas en muchos casos, pero que la verdad estaban como que muy lejos de lo que el Señor quería de las personas, ¿no? O sea, su corazón siempre lejos del Señor. Entonces vemos que el Señor utiliza estas parábolas, que son estas figuras para poder dar a entender algo, ¿no? Que él quiere mostrar. Generalmente las parábolas se utilizan para poder tener una referencia de algo conocido. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando estoy dando algún tema ahí en la escuela, hay cosas que los chicos todavía no conocen. Y para poder explicarlo, pues tengo que hacer referencia a otras cosas que ellos ya han vivido. Por ejemplo, para tratar de explicarles cómo es el cuerpo de una esponja marina. Casi siempre les digo, bueno, más bien siempre les digo que tenemos que recordar, por ejemplo, las filas que se hacen en los bancos o en los cines, ¿no? Cuando hay mucha gente y cómo se puede compactar toda esa gente en un pequeño espacio. Y es a través de estas filas que se hacen así como en S. Y esto se hace para que puedan caber más personas. Entonces yo siempre les digo que así son nuestras células de ciertas partes, incluso en nuestro cuerpo, el intestino, o en el caso de las esponjas, ¿no? De su pared. Y con esto es como un poco más sencillo que ellos se puedan imaginar cómo es realmente este plegamiento de su pared y sobre todo qué finalidad tiene. Entonces yo me imagino que Jesús en ese tiempo pues quería dar a conocer un mensaje, pero tenía que hacerlo con ejemplos que la gente conociera, o sea, algo que fuera como más tangible para ellos. Entonces él empieza a utilizar estas parábolas que todas tienen un título. Por ejemplo, la que vamos a ver se llama Parábola del administrador astuto. También se conoce como el mayordomo injusto. Entonces, aquí vamos a leerla y ahorita vamos a ver cuál es el significado de esto, porque al final de cuentas, lo importante de las parábolas no es que nos aprendamos el título o qué es lo que estaba pasando en esa parábola, sino cuál es la finalidad de esta parábola, o sea, cuál es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir, que eso es lo más importante. Decía también a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Y llamándolo, le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Para acabar no tengo fuerzas y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, decía al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate y escribe rápido 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Le dice, toma tu cuenta y escribe 80. Dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos.
a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Me voy a quedar ahorita hasta aquí, ahorita vamos a retomar esta parte, porque la primera parte de la parábola, la verdad es que de momento, cuando uno la lee, uno podría decir, ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿está bien lo que está haciendo este mayordomo? Vamos a recapitular esta parte, ¿no? El amo había escuchado que el mayordomo había hecho un mal uso de los bienes del amo, ¿no? Y entonces lo manda a llamar y le dice, oye, he escuchado esto de ti, pues, ¿qué onda? Si es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces él, o sea, el mayordomo dice, chin, o sea, me voy a quedar sin la mayordomía, o sea, ya no voy a poder estar aquí administrando todos los bienes de mi señor. Entonces, lo primero que él hace es, ok, voy a hacer algo para que cuando me corran de aquí, yo tenga las puertas abiertas en otros lados. Y entonces él va con las personas que le debían a su amo y les empieza a decir, a ver, ¿cuánto le debías, no? No, pues si le debías 100, ¿no? Pues di que 80 y ahí quedamos, ¿no? Ahí de alguna manera está recuperando algo del amo, de una manera, pues a lo mejor no muy legal, no muy recta, y además, él se asegura de quedar bien con la persona que le debe al amo, ¿no? Y esto hace con varias personas. Entonces, con esto, ya de alguna manera recupera algo para el amo, pero también queda bien con los deudores, ¿no? Entonces, cuando habla del patrón, dice, en el versículo 8 dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y aquí es donde podría haber un poco de confusión, porque podríamos decir, ah, caray, pues como que yo siento que no hizo tan bien el mayordomo. O sea, lo primero que yo pensé cuando leí esto fue, como que me late que no estuvo tan padre lo que hizo. Sin embargo, el patrón lo elogió, pero vean que aquí lo elogia por su astucia, no por el acto en sí, o sea, no por lo que había en su corazón, en ese deseo de quedar bien con los demás para cuando ya no estuviera con el patrón, ¿no? Entonces él dice que actuó con astucia, ¿no? Y entonces, bueno, después habla sobre las riquezas mundanas, porque dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Y también aquí uno podría decir, ah, caray, pues a lo mejor no está mal, de hecho hasta podría estar bien hacer un mal uso de las riquezas para poder tener amigos. Pero aquí cuando se habla de las riquezas mundanas hacen referencia a las riquezas que tenemos en la vida terrenal. Entonces, es aquí en donde empieza a tener mucho sentido el mensaje que nos está dando Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, si se fijan, o sea, si hacemos un análisis de nuestras vidas, tenemos riquezas mundanas. O sea, nosotros este, tenemos cosas que nos ha dado el Señor, nos ha dado casas, nos ha dado a lo mejor vehículo, nos ha dado ropa, nos ha dado alimento y demás, ¿no? Pero aquí dice que se utilice para hacer amigos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en nuestra vida cotidiana, o sea, de manera práctica? Bueno, lo primero que debemos de considerar es que nosotros somos los mayordomos, ¿sí? En el caso de los mayordomos, les voy a decir qué significa mayordomo como tal. Lo busqué aquí en el diccionario. Dice, un mayordomo es un criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Eso quiere decir que un mayordomo es, digamos, la máxima autoridad cuando no está el amo y para hacer uso de los bienes económicos del mismo amo, ¿no? Entonces, por eso él podía ir a hacer estos negocios o pedir a las otras personas, a los deudores, o sea, que borraran cierta cuenta y o sea, que hicieran una nueva, por así decirlo, ¿no? Y esto, si lo pasamos a nuestro plano, resulta que nosotros somos los mayordomos. O sea, cada uno de nosotros somos mayordomos. ¿Esto cómo aplica? Bueno,
¿Qué es lo que nosotros vamos a administrar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cuidar o con qué vamos a hacer? Te voy a decir así, negocio. Bueno, pues lo vamos a hacer con las riquezas que el Señor nos ha dado. Esas riquezas que el Señor nos ha dado pueden ser les mencionaba, de cualquier tipo. Incluso nuestras riquezas podrían ser, o sea, nuestras pertenencias, ¿no? Lo que nosotros tenemos puede ser incluso nuestra familia, nuestro dinero, nuestro alimento, nuestra casa, todo lo que nosotros tenemos, solamente lo estamos administrando. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas. Y el día que el Señor nos llame, no nos vamos a llevar absolutamente nada. O sea, ese incluso eso es algo que se dice mucho, ¿no? O sea, no es que cuando te vas de este mundo no te vas a llevar nada, ¿sí? ¿Y por qué no nos llevamos nada? Pues porque nada nos pertenece. Todo nos lo ha dado el Señor. Entonces, en esta parábola, algo que debemos de rescatar y debemos de guardar en nuestro corazón es un mensaje súper importante. Nosotros debemos de honrar a Dios con nuestras riquezas, ¿sí? Alguien por ahí podría decir, no, pues ¿cuáles riquezas? Yo ni tengo riquezas, ¿no? Yo soy más pobre que nada. No, no es cierto. O sea, todos tenemos riquezas. Y hay cosas que realmente son, o sea, tener alimento todos los días es una riqueza, ¿no? O sea, tener nuestra ropa también es una riqueza. Entonces, realmente el Señor nos ha dado tanto, ¿sí? Que de repente podríamos pensar que nosotros nos lo merecemos y es de nosotros. Pero el Señor nos dice bien claro que Él es el dueño de todo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que podemos rescatar de esta parábola es eso, o sea, que nosotros podemos darle honra al Señor con nuestras riquezas, o sea, con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque con eso debemos de hacer amigos, debemos de compartirlo con los demás. Entonces, esa es una parte práctica que nosotros podemos sacar de esta parábola. No hay que desviarnos, no hay que pensar que, pues entonces yo puedo hacer lo que yo quiera con las riquezas de mi amo. No, no es cierto. O sea, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos con el reino de Dios. O sea, no podemos hacer lo que a nosotros se nos dé la gana con lo que Él nos está dando, ¿no? Siempre lo debemos de dar todo para que realmente el reino de Dios se cumpla aquí en la tierra, ¿no? Que otras personas lo conozcan es un acto, por ejemplo, ¿no? De dar alimento, ¿sí? No es nada más de ahí le voy a dar alimento a quien lo necesite. Ese dar alimento es una muy buena oportunidad para poder compartirles a los demás quién es el Señor, hacerle llegar las buenas nuevas. Entonces, debemos de considerar esta parábola con ese mensaje súper, súper importante, que es el hecho de nosotros poder administrar de manera responsable todos los bienes de Dios, ¿no? Debemos de usar todo lo que el Señor nos da con sabiduría y con mucha responsabilidad. Ese es el primer mensaje que el Señor nos está dando en Lucas 16. Luego en el versículo 10, dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? En ese sentido, pues es todavía bueno, es mucho más claro, ¿no? O sea, si nosotros no somos íntegros, honrados con lo poco que tenemos, ¿qué es lo poco que tenemos? Las riquezas mundanas, ¿no? O sea, lo que es terrenal, ¿no? Si nosotros no podemos administrar eso, pues aquí dice, ¿no? ¿Quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuáles serán las riquezas verdaderas? Si hay riquezas mundanas, y es todo lo que está aquí en el mundo, ¿cuáles serán las riquezas verdaderas? ¿Qué se imaginan? Dice mi mamá que la vida eterna. ¿Están de acuerdo? Las bendiciones, pues todo lo que viene de Dios. Ándale, eso iba yo a decir. Todo lo que viene de Dios y que es espiritual. Si no podemos ser buenos administradores con las cosas terrenales, o sea, así que cómo vamos a poder llegar a esas riquezas verdaderas que son las espirituales, ¿no? Lo que el Señor nos está dando. Entonces,
Fíjense que esta parábola va incluso a algo más profundo, ¿sí? Podríamos verlo como que es algo de riquezas nada más, algo superficial, algo de dinero, pero no va más allá, o sea, va y tiene que ver con lo que el Señor nos da de manera espiritual. En el versículo 13 aparece algo que yo creo que está, todo el mundo yo creo que se lo sabe, porque dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esto está, podría parecer que está así como que aparte, pero no, esto está ligado con los versículos anteriores. Yo creo que todos habíamos escuchado esto, ¿no? Que no se puede servir a dos amos, porque siempre vas a tener como preferencia hacia uno o hacia el otro, ¿no? Pero al final el Señor nos lo pone bien claro. Dice, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mm, ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos esto, de tener en el mismo nivel a Dios y a las riquezas, estaríamos faltando al primer mandamiento que el Señor nos dio, que es amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Entonces, o amamos a Dios o amamos otra cosa, ¿sí? Puede ser cualquier riqueza, ¿no? O sea, casi siempre se utiliza el dinero en esta parte, pero realmente puede ser cualquier otra cosa. Y esto también está ligado a capítulos anteriores de Lucas, cuando se habla de que debemos de poner al Señor antes que cualquier otra cosa. O sea, que nada nos debe de servir de pretexto para poder seguirlo. Incluso hablábamos en Lucas 14 que cuando se invitaba al banquete, ¿no? Que una persona invita a otros al banquete y todos tienen algún pretexto, ¿no? Es que no puedo porque me acabo de comprar tal cosa, no puedo porque me acabo de casar, no puedo porque muchas cosas, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque justo esas también son nuestras riquezas, o sea, nuestra familia, las mascotas o nuestras herramientas de trabajo, el mismo trabajo, ¿sí? Pueden llegar a ser nuestras riquezas. Entonces, cuando lo ponemos eso al mismo nivel, incluso por encima de Dios, pues ya estamos en un problema, ¿no? Por eso aquí dice, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí, este mensaje que está dando Jesús, no solamente se los estaba diciendo a sus discípulos, también estaba aplicando la parte de, no sé si han escuchado esto, te lo digo a ti, mi hijo, ¿no? O sea, ya todo el mundo ha escuchado ese dicho, ¿no? ¿La tengo, mi hija? Sí, para que lo escuche alguien más, no voy a decir, ¿no? ¿A quién? Pero al mismo tiempo que el Señor les estaba hablando a sus discípulos, pues también les estaba hablando a los fariseos, porque recordemos que a los fariseos les fascinaba el dinero, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido como los fariseos, ¿no? O sea, de sentir que el dinero es lo todo, ¿no? O sea, sentirnos seguros porque tenemos dinero. Entonces, el versículo 14 dice, oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Híjole, aquí yo creo que es un golpe para todos. O sea, a mí me encantaría que pudiéramos decir nosotros como cristianos que eso se los está diciendo Jesús a los fariseos nada más porque nosotros ya estamos del otro lado. Pero lo cierto es que mientras vivamos, vamos a estar eh, buscando en todo momento a Dios porque nos vamos a equivocar, porque en algunas ocasiones podemos tener algo en nuestro corazón que nos lleva a faltar a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser detestable delante de Dios? Cualquier cosa que esté por encima de Él, cualquier cosa que nosotros consideremos que es más importante que Él. En este tiempo en el que la situación es muy complicada, el tener dinero nos da seguridad y debemos de tener mucho cuidado con eso. A lo mejor estamos peleando por, no sé, la salud, ¿no? Si tengo salud, todo está bien, ¿no? Mientras tenga salud, este, voy a estar bien. No,
debemos de considerar que si tenemos a Dios, estamos bien. Si tenemos a Dios, aunque en ese momento no tengamos dinero, estamos bien. Si tenemos a Dios, aunque en ese momento no estamos saludables, está bien. Si tenemos a Dios, pero tenemos problemas de cualquier tipo, está bien, porque tenemos a Dios. O sea, mm, lo que debe de reinar en nuestros corazones debe ser Dios, la certeza de que Él está ahí, de que Él nos provee, de que Dios, Dios es lo máximo, Dios es lo primero y después todo se va a arreglar conforme Él lo quiera. Entonces, eh, debemos de ser muy cuidadosos en esto. O sea, siempre que sintamos que estemos teniendo seguridad por algo que tenemos, debemos de tener mucho cuidado. Ahí tenemos que decir, ay Señor, perdón, no, no es así. O sea, qué bueno que ahorita tengo dinero, pero es para tu honra y para tu gloria, ¿no? Señor, ahorita no tengo dinero, de todos modos es para tu gloria y para tu honra porque el Señor se va a manifestar. También hay que considerar que a veces Él nos puede decir, ustedes se hacen buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. El Señor conoce nuestros corazones, no le podemos esconder absolutamente nada. Es mejor ser sinceros con Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Como que me estoy tropezando en esto, ¿no? Ayúdame para que sea siempre una persona que va de acuerdo a lo que tú me estás enseñando, ¿no? Si se fijan, del versículo 1 hasta el 15, tenemos dos enseñanzas muy importantes. ¿Cuál consideran que es la primera enseñanza que tenemos en esta parábola? Todo lo que el Señor nos dé, todas las riquezas son para su honra y su gloria, ¿no? O sea, debemos de ayudar con eso que tenemos. ¿Cuál sería la siguiente enseñanza? La última de lo que acabamos de leer. Ver que no hay nada más grande o importante que Dios y que si en medida en la que pongamos algo o veamos algo como más importante, nosotros vamos haciendo o vamos alejándonos un poco más de Dios. Sí, gracias, Tati. Exactamente. O sea, acuérdense que no podemos servir a dos amos. Nuestro único amo y Señor es Dios. Y si empezamos a poner algo al mismo nivel que Él, mm, efectivamente, creo que sí nos vamos alejando un poquito de Él, ¿no? Y eso es algo que nos perjudica a nosotros. O sea, el Señor no se va a mover, el Señor no se aleja de nosotros. Generalmente nos ve y nos espera hasta que decidamos seguir lo que Él nos está diciendo, ¿no? Pero sí nos perjudica porque nos puede llegar a quitar paz, nos puede llegar a tener contiendas, ¿no? Y momentos muy, muy complicados. Entonces, ahí van esas dos enseñanzas hasta el versículo 15. Dice, el rico y Lázaro, viene otra parábola. Y aquí empieza en el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo,
Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Yo creo que podríamos acordarnos mucho de Rico y Lázaro, ¿sí? Está impactante la historia, pero algo que sí debemos de considerar es que solamente tenemos una vida que el Señor nos regaló y en esa vida podemos hacer lo que el Señor nos manda y tomamos decisiones que nos alejan o nos acercan a la eternidad. No sé si han escuchado de repente frases como, es que ya falleció alguien, ¿no? Y no falta por ahí quien dice, no, pues es que era bien bueno, sí, era muy, muy buena persona. Ok, sí, sí era muy buena persona y a lo mejor hacía el bien, pero aquí hay dos cosas que debemos de considerar. Una es que si no escuchó esa persona la palabra de Dios, no se arrepintió y no aceptó que Jesús vino y murió por esa persona y resucitó entre los muertos, no es una persona que puede ser salva, porque acuérdense que no es por obras. O sea, nos podemos portar súper bien, podemos dar un chorro de cosas a los necesitados, pero aquí la eternidad no se gana por hacer cosas buenas, ¿sí? Sin embargo, parte de lo que hay en nuestro corazón, sí, es lo que nos acerca o nos aleja de la eternidad. En ese sentido, cuando vemos esta parábola de que había un hombre rico que se vestía lujosamente y que había otra persona que estaba ahí queriendo siquiera tomar de las migajas que estaban cayendo de la mesa, nos está hablando también de un corazón que, que podía ver, o sea, pensemos en la persona rica, ¿no? Podía estar viendo que la persona estaba ahí necesitada, llena de llagas, con hambre y demás, y no le importó. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el rico hubiera dicho, ay, es que para tener la eternidad, para irme al cielo, mejor le voy a dar un panecito a este Lázaro? ¿Eso hubiera funcionado por conveniencia? Ah, voy a ayudarle porque el Señor con eso, pues me va a llevar al cielo. No, no funciona así. O sea, nosotros debemos de tener un corazón, porque les voy a leer arribita, donde dice, Dios conoce sus corazones. Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Entonces, no se trata nada más de decir, híjole, como que me conviene hacer cosas buenas porque si no, me voy a ir al infierno. No, no funciona así. Sí debemos de tener bien claro que si tomamos decisiones equivocadas y desde ahí empieza él, si acepto o no a Jesús como mi Señor y Salvador, hasta cómo me comporto con los demás, si me importa su situación o no me importa, si los veo como hermanos o no los veo como hermanos. ¿Por qué? Porque eso está ligado con el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si se fijan, las parábolas a veces podría parecer que están desfasadas, están coartadas, están así como que nada más puestas ahí, pero no. Si hacemos un análisis de todo lo que nos dice aquí Jesús, nos vamos a dar cuenta que está ligado con versículos anteriores, incluso con capítulos anteriores. Entonces, la enseñanza en este punto es, pongamos en práctica el segundo mandamiento. Acuérdense que cuando le preguntan a Jesús que cuál es el mandamiento más importante de todos, así, o sea, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Son los dos primeros mandamientos. Tenemos que amar a Jesús por sobre todas las cosas y debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo esto se resume a esas dos frases, a esos dos mandamientos. Todo lo que hacemos en nuestra vida, si no está ligado con esos dos mandamientos, la verdad es que no tiene ningún sentido. Esos dos mandamientos son los que nos acercan cada vez más a Jesús, nos permiten, por supuesto, que acercarnos a la eternidad. No veamos el hacer el bien como algo que nos conviene para tener eternidad al lado del Señor. No, no lo veamos así. Veámoslo como que nosotros tenemos un recurso que el Señor nos dio. Ese recurso lo tenemos que utilizar para honra del Señor y eso implica también repartirlo, darles a las personas que más lo necesitan, ¿sí? Entonces, vean cómo todo este capítulo está súper ligado uno con otro, ¿no?
Es que en el primero es que lo que te da Dios es para dar, el primer capítulo es que todo lo que te da Dios es para darle gracia, ¿no? O sea, perdón, para su gracia. Y la segunda historia te muestra qué es lo que pasa si lo que Él te da no lo utilizas para su gracia. Sí, exactamente. Es que Perdón, para su para honra. su honra, tienes razón, para su honra. Ujú. Sí, porque creo que a mí me ha tocado escuchar a varias personas que dicen que lo que tienen se lo han ganado ellos solos. Nadie me regaló nada. Así, no, pues a mí nadie me regaló nada. Bueno, híjole, hay que considerar que nosotros hemos caminado y hemos logrado cosas y pensemos incluso en el trabajo que tenemos o que alguna vez tuvimos. Alguien nos dio una oportunidad para entrar, ¿sí? Alguien siempre ha estado ahí cuando nos ha faltado, cuando hemos necesitado. Claro que después se nos olvida, ¿no? Y eso está súper mal. Pero lo cierto es que todos llegamos al lugar en el que estamos gracias no a una, ni a dos, ni a tres personas que han estado detrás de nosotros. Estamos donde estamos por toda voy a decirlo así, con el pelotón, ¿sí? Toda la artillería pesada que ha estado detrás de nosotros. Llámese familia, llámese amigos y demás. ¿Por qué no menciono al Señor atrás de nosotros? Porque yo siempre he visto que el Señor ha ido delante de nosotros, abriéndonos camino, jalándonos cuando nos estamos cayendo. Tenemos un chorro de cosas gracias a Él. Primero, o sea, lo primero que debemos de considerar es Él nos ha dado todo y las personas que están cerca de nosotros nos han respaldado para que mantengamos o para que tengamos una buena vida, una vida bendecida. Entonces, aquella persona que diga que no le han regalado nada, está muy equivocada. Aquella persona que diga que no le debe nada a nadie, que se ha ganado todo por sí solo, es una persona mentirosa. Entonces, cuando caemos en esa arrogancia, estamos olvidando que el Señor nos está proveyendo. ¿Sí? El Señor nos da, o sea, nos dio, nos da y nos dará, porque así le ha placido a Él, porque Él nos lo prometió. Entonces, si Él nos promete algo, ¿por qué deberíamos nosotros estar confiando en alguna otra persona o en el dinero o en la salud o en cualquier cosa en la que podamos confiar? Entonces, debemos de empezar a considerar que todo lo que tenemos, absolutamente todo, todo, todo lo que tenemos, nos lo ha dado Él. Todo, incluso hasta las pruebas, ¿no? Permite que las tengamos para que podamos estar ahí sostenidos de Él. Pero es Él, siempre ha sido Él. Entonces, creo que el día de hoy nos tendríamos que ir con esas enseñanzas para ponerlas a prueba, para ponerlas en práctica. Eh, Todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, ha sido dado por el Señor. Lo que tenemos son riquezas, lo que podemos tocar, digamos, son nuestras riquezas mundanas que debemos de ofrecer y de dar a los demás. Y eso es lo que nos va a permitir tener nuestras riquezas verdaderas, aquellas que vienen del Señor. Segunda enseñanza, no podemos servir a dos amos, porque sí, definitivamente se termina amando más a uno que al otro. Y qué bueno fuera que siempre termináramos amando más a Dios. Pero lo cierto es que cuando a veces con algo de dinero podemos salir de un problema así rápido, inmediatamente de manera humana podemos decir, ah, fue por el dinero. Entonces, que no vaya a ser esa nuestra situación y nos estemos olvidando que el Señor es el que nos está dando, ¿no? Y la otra es, que también está relacionada con nuestros recursos, es que debemos siempre de dar a los demás, porque acuérdense que está relacionado con el segundo mandamiento. Todo este capítulo, el capítulo de Lucas 16, yo lo veo como está reforzando el seguir los dos mandamientos más importantes que el Señor nos dio. ¿Sí? Amar a Jesús por sobre todas las cosas. No, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Em, y ese debe ser nuestro único amo. Ese amo nos da
una serie de bienes que nosotros como buenos mayordomos debemos de administrar correctamente, pero como todo es de Él nos lo dio, los bienes tienen que ser usados para su honra. Y eso quiere decir entonces que nosotros vamos al segundo mandamiento, en donde amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no queremos pasar hambre, seguramente no queremos que nuestro prójimo pase hambre. ¿Qué prójimo? Cualquier prójimo, sí, el que sea. ¿Por qué? Porque también veíamos en Lucas 14 que debemos de dar banquete a los que necesitan y que no precisamente son nuestros amigos, son nuestros conocidos, son nuestros familiares. Y acuérdense que con esto puede ser el alimento, o sea, como tal, el tangible, o también invitarlos a escuchar la palabra del Señor, ¿no? Entonces, vean cómo aquí está el cuidado también a nuestro prójimo con los bienes que nos fueron dados, pero que además debemos de administrar de manera correcta como buenos mayordomos que se supone que somos, ¿no? Entonces, pues, si se fijan, y bueno, siempre les digo esto cuando platicamos, pero creo que es algo que tenemos que siempre recordar. Acuérdense que la Biblia es nuestro manual para vivir como el Señor espera que vivamos, con paz, con tranquilidad aquí en la tierra, felices. Pero también es un manual que nos dice cómo llegar a la eternidad con Él. Entonces, si bien las parábolas son importantes para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor nos está mandando, realmente el reto que nosotros tenemos, como cristianos, porque ahora ya conocemos al Señor, es pasar eso que está escrito a nuestra vida diaria. Entonces, la única forma que nosotros podemos, ir caminando con el Señor es practicando, 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 practicando. Yo sé que a veces los domingos escuchamos la prédica, después el miércoles estudiamos esto, y a lo mejor no volvemos a leer Lucas 16, pero la única forma que yo he visto que funciona, la única forma de estudiar que realmente funciona para que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón es leerlo, 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 platicárselo a alguien más y ponerlo en práctica. Si no hacemos eso, es muy difícil que podamos después recordar todas estas cosas. Y no nada más porque seamos una enciclopedia maravillosa que podamos recitar un chorro de versículos de memoria, ¿no? Sino para que podamos hacerlo realmente parte de nuestra vida y que con eso podamos también impactar a los demás, ¿no? Estamos en el camino de tratar de hacer las cosas como el Señor nos está diciendo. Y a lo mejor al principio puede ser algo que hacemos de manera consciente, intentando hacerlo de esa manera, pero va a llegar un momento en el que ya lo vamos a hacer o sea, de manera tan constante, que en algún momento tiene que entrar en nuestro corazón y quedarse para siempre, ¿no? Entonces, yo espero que hayan quedado en el corazón estas enseñanzas que vimos aquí, que quizás nos acordemos de la parábola, del nombre, de quiénes eran los que quiénes eran los buenos, ¿no? De los principales de la parábola, sino que nos acordemos lo que refuerza el Señor en nosotros con estas parábolas, ¿no? Los mandamientos, el primero y el segundo mandamiento, y cómo debemos de nosotros actuar con las riquezas que el Señor nos dio, ¿no? Acuérdense que es cualquier riqueza. La única forma que podamos hacer buen uso de nuestras riquezas es sabiendo que eso es del Señor. No son nuestras riquezas, son del Señor y hay que ser fieles a lo que el Señor nos dio y utilizar nuestras riquezas para el reino de Dios, ¿no? Esa sería la enseñanza principal. Sí, yo creo que todo nos lleva casi a lo mismo, ¿no? Yo creo que toda la palabra de Dios nos lleva a ese punto, ¿no? Y tenemos que aprender a vivir de esa manera, que buscar siempre al Señor en todo, con todo lo que hacemos. Por eso dice con todo nuestro corazón, ¿no? Porque si en nuestro corazón tenemos
ese amor por el dinero, ese amor por lo que sea, ¿no? Les digo el dinero porque a veces es lo más tangible que tenemos, ¿no? Lo que podemos ubicar más fácil. Pero si nosotros nos dedicamos realmente a buscar al Señor, todo lo demás, como dices, tío, o sea, se va a venir por añadidura, ¿no? Y es algo que pues tenemos que aprender. Pues bueno, ya con eso terminaríamos el día de hoy. Siempre, bueno, yo siento que a mí siempre se me va bien rápido y como que luego no da tiempo de muchas cosas, pero muchas gracias a todos por conectarse, por estar aquí escuchando. Yo creo que siempre que el Señor permite que nos conectemos es porque algo nos tiene que decir, ¿no? Y no dejamos de aprender de Él, así que siempre es alimento para nuestro corazón escuchar, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Ya pues, con esto terminaríamos. Primero Dios, nos veríamos el siguiente miércoles para estudiar Lucas 17.